Hola, cordial saludo. Mi nombre es Elida Elena González. Pertenezco al programa de Regencia en Farmacia del curso Introducción a la Regencia. Tareas postareas, sustentación del proyecto. Vamos a hablar un poco sobre de todo lo visto durante la unidad de introducción de la regencia. Pues vamos a hablar de la historia de los medicamentos que da origen a los principios primitivos, la civilización primitiva que buscaba emplear en sí los fármacos como sustancias basados en plantas, en hojas, en frutos. Es tan antigua como el mismo ser humano cuando buscaba curar y aliviar el dolor. Podemos decir también que los conceptos sobre medicamentos. ¿Qué es un medicamento? Los medicamentos son sustancias utilizadas para prevenir y diagnosticar las enfermedades o aliviar un síntoma. Pues en la historia hablamos que los medicamentos son experimentos que han venido evolucionando a lo largo de los siglos. Desde simples infusiones como hierbas compuestas como fármacos. En la historia también se nos reflejan los avances creativos como la química, la biología y en la medicina. También podemos decir que la investigación científica ha sido fundamental para el desarrollo de los fármacos y que ha sido mejorada. Podemos decir que la historia de los medicamentos es un relato muy fascinante que se extiende a lo largo de los milenios, reflejando así una búsqueda humana para aliviar sufrimiento y curar enfermedades. Estos personajes o principales civilizaciones que utilizaron estos medicamentos, podemos decir que encontramos los egipcios, se dio el papiro, donde se escribieron más de 110 páginas de recetas mencionadas. La China también, donde podemos decir que tuvieron la primera farmacopea, donde se sobresalen los medicamentos de origen animal. Podemos también decir que en las Indias, donde se hicieron los tratamientos a base de plantas como remedios, purgantes, también hicieron laxantes, donde hicieron pomadas. Los árabes también crearon su primera farmacología, donde ya se nacieron los primeros fármacos como son las ampicilinas, y para curar las infecciones bacterianas. También las paracelos, que fueron las quimias, donde ya se dio el principio activo de la farmacología. En la Edad Media se caracterizó por la contraposición de dos culturas, que fueron los orígenes de la droga, el origen vegetal que se extrae directamente de las plantas o de sus partes, como las hojas o las raíces. En una vez podemos decir que el apio. En los orígenes animales también podemos hablar de los aceites de los animales como hígado de bacalao, el aceite de resino, suero, que fueron los antitetánicos. También hablamos del origen mineral que se utilizaban para fabricar la fuente más importante, que es la síntesis de la química. Personajes que también podemos hablar de ellos fue Galeno, que fue quien dio el cambio fue muy famoso en Roma por su medicina. Hipócrates, el padre de la medicina. Encontramos también a Aristóteles, quien fue el filósofo de la lógica y un científico. Teofrasto, quien también fue el botánico de la historia de las plantas. Podemos hablar que en la Edad Moderna ya dio inicio a la evolución de los fármacos, donde se escrituraron las bases de la farmacología. ¿En cuál fue el progreso? Donde se dio el avance de la química, la botánica en sí, y el desarrollo de las tecnologías en las industrias. Ya en el Renacimiento, en la Edad Moderna, pues hablaremos de hubo el surgimiento de un más interés por la exploración, lo que descubrió las nuevas plantas medicinales que recogieron el mundo. También hablamos de los avances de la química y la farmacia. A partir del siglo XVII se produjo el avance significativo de la comprensión de la química, donde comenzaron a aislar, ya lo que hablábamos del principio activo. En eso ya llegó la revolución de las industrias. ¿Qué fue una revolución de la industria? Pues la industria marcó el comienzo de la producción de la masa de los medicamentos, el descubrimiento, también decíamos, de los antibióticos. También llegó en la medicina contemporánea la investigación de los desarrollos, que hoy en día llevamos como medicina, un ritmo muy acelerado, que ya vemos que hay cirugía, rayo X, etc. Y en la revolución de la seguridad, pues ya se crearon las leyes
donde nos garantizan la seguridad y la eficacia de los productos farmacéuticos. En resumen, podemos decir que la historia de los medicamentos es un testimonio de ingenio humano y progresado científicamente a lo largo de los siglos. La evolución de los medicamentos pues va en mejora continua, y ya hablamos ahora de la historia de la farmacia en Colombia. La historia de la farmacia en Colombia ha evolucionado significativamente desde el siglo XX, donde la educación farmacéutica en Colombia se expandió y se profesionalizó, se crearon nuevas universidades y programas de farmacia. Con el tiempo se han establecido regulaciones normativas que han proporcionado la práctica farmacéutica en el país. Podemos decir que los antecedentes y desarrollo de la farmacia, la historia de la farmacia se remota desde la antigüedad, donde los primeros registros de la práctica farmacéutica hablan de las civilizaciones como las egipcias, las griegas y el antiguo Egipto. Por ejemplo, también hablamos que utilizaban remedios naturales, preparaciones hierbas para tratar diversas dolencias. Y los griegos hablaban pues de comenzar a sistematizar el conocimiento médico como la farmacológico, sentando en bases de prácticas de la farmacología como es hoy en día. Podemos decir que la farmacia tiene raíces profundas de la historia de la humanidad, etc. También hablamos que la farmacia ha venido en una evolución significativamente, jugando un papel importante en el cuidado de salud y la dispensación de los medicamentos. La farmacia se centra en la dispensación de medicamentos, abarca el servicio farmacéutico clínico, gestión de calidad, la farmacovigilancia, también la educación del paciente, un cambio interdisciplinario que combina la crisis biológica con la química, la administrativa para garantizar el uso y eficacia del medicamento. Y en la introducción, pues podemos decir que en el campo clave del farmacéutico es la responsabilidad de la gestión, la supervisión, la dispensación de los establecimientos farmacéuticos y legales que abarcan los principios de la regencia. Tenemos la ley que nos cobija, es la ley 485.198, y el regente de farmacia tiene disposiciones y los reglamentos de esa ley. También hablamos de la automedicación responsable, y los fundamentos de la farmacología es la ciencia que estudia todos los medicamentos. También hablamos de la farmacia galénica, también conocida como la rama de la medicina, que fue especializada en la disciplina que se ocupa en la elaboración y la preparación de dichos medicamentos. Entonces, esto fue un breve repaso de todo lo visto, que nos hace pensar que es un trabajo donde creo toda la importancia que ha aumentado nuestro conocimiento a través de la historia y la farmacia y los recursos naturales que aliviaron nuestros dolores. El encima busca la conciliar la farmacia como en sí una profesión muy bonita. Muchas gracias.